Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Traemos un grupo nuevo, Diren Grey. Em, Gracias a Santiago, que ha querido patrocinar esta canción. Gracias por el apoyo, como siempre, amigo. Y la canción se llama Different Sense. Este grupo está en activo desde hace ya un montón de tiempo, desde 1997. Este grupo nace en Osaka, en Japón, por supuesto, y bueno, pues es un poco así el género metal de todo, es decir, alternativo, progresivo, tienen tintes también metal gótico, incluso dicen metal de vanguardia, no sé muy bien a qué se refiere con metal de vanguardia, pero bueno, Aquí donde lo tengo yo pone una banda japonesa de metal experimental. experimental, sí, bueno, alternativo. El progresivo puede entrar dentro de lo del experimental y los miembros son los siguientes. Tenemos a Kyo como voz principal, Kaoru, guitarras, Die, guitarras, Toshiya, bajo y Shinya, batería. Perfecto. Bueno, pues vamos allá. Colóquese usted el pilómetro, Ahí si va. me hace el favor. Mira, Está vivo. se- Está vivo ya. me lo estoy cargando ya, ¿eh? Me voy a tener que comprar otro. Normal, normal. Venga, vamos allá, ya sabes, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Diren Grey. A ver. Hostia, me ha volado la cabeza totalmente, ¿eh? A ver, ¿cómo podemos empezar a definirlo, David? No sé. Esos guturales es que son muy Cradle-of-Filth. Sí, sí, Además, los dos, ¿eh? claro, porque El agudo y el grave, los dos. sí, cierto.
me estaba buscando yo la referencia, digo, porque hay agudos muy estridentes, muy agudos, Y digo, muy guturales grave. muy agudos y guturales muy graves. Es decir, pasaba de un extremo al otro, con la Creo, diferencia. creo que el vocalista principal era el de los agudos y el que está a la derecha nuestra era el de los graves. Pero luego, en esta parte final, antes de la pausa, creo que lo estaba haciendo los dos, él. Sí, porque te iba a decir que después, cuando ha cambiado el registro y estaba cantando, digamos, de manera normal, Normal, sí. ¿vale? Que también yo después de hacer esos guturales estaría afónico, pero él Tiene buena se, técnica. se ve que lo hace con buena técnica y hace los guturales sin dañarse la garganta. em, y empieza a cantar, que lo hace también muy bien, en un registro de barítono. em, y de fondo sonaba otra vez los guturales esos, que Sí, parecía como si él estuviera cantando y un demonio estuviera aquí rajando, ¿vale? Entonces, sí, mira, esa es mi voz cuando todavía no me he tomado el café por las mañanas, ¿vale? Pero, Entonces empiezo a... pero es que además, nada más empezar, cuando ha empezado a cantar, que ponían los subtítulos, digo, ¿seguro que está diciendo eso? Bueno, ten en cuenta que son subtítulos en inglés de algo cantado en japonés. Entonces, a ver, yo para empezar, Escucha, que yo acá de los Fear cantan en inglés y por mucho que no le entiendo nada. no, precisamente eso es lo que valorábamos cuando vimos a Black Hunter, porque Diva Satánica hacía guturales, pero se le entendía todo lo que cantaba y decía yo, eso es complicado teniendo esos guturales y que cada palabra se pueda Sí, sí, entender se perfectamente. entiende, Eso es, sí. yo creo que eso es una asignatura pendiente de todos los cantantes que cantan con guturales, que tienen que ponerle una especial dedicación a trabajar la dicción. La pronunciación. Eso es. Mira, se ha marcado ahí el símbolo. Porque es importante, porque si es algo tan extremo, lo normal es que no se entienda lo que estás diciendo, ¿sabes? Y puedes estar haciendo la lista de la compra y la gente no lo entiende. Efectivamente, lo mismo está diciendo, cariño, te quiero mucho y te piensas que está invocando a Satanás Correcto. Ujú, o cualquier Shinigami de allí de Japón. efectivamente. Dices lo de te quiero mucho y hoy precisamente estamos grabando en el día de San Valentín. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Así que nada, así que, ¿lo ves? Es una canción romántica que no podíamos Vamos. ser menos, ¿sabes? Bueno, hay amores muy apasionados que lo Sí, sí, mismo. sí. Una pasión ahí. También depende en qué situación hay gente que sueltan guturales, ¿vale? Es decir, aquí cada uno se lo monta como quiere. Cada uno que lo suelte donde quiera y como quiera. Está claro. Hay un buen gutural que te deje ahí tranquilo y ya desestresado. Calmadito y ya está. Sí, ahora retomando, me parecen muy buenos músicos. Han tenido detalles técnicos muy buenos, como el guitarrista haciendo el tapping. También el bajista tiene presencia y me gusta dónde está colocada la batería, que está ahí, no está ni en el centro ni tal, está como ahí en una esquina. Pero fíjate este fotograma que se ha quedado ahí congelado. Es como una escena casi de película de terror, ¿eh? Además, de verdad, se ha quedado. Y parece la batería que está suspendida en el aire, ¿verdad? Con, Sí, con la sí, bruma. sí, con la bruma. Dice, se va a despejar la bruma y vemos el castillo de Drácula ahí al fondo aparcado. Es totalmente un wallpaper, ¿eh? Joder. Bueno, pues continuamos. Me gusta la faceta del cantante que es capaz de cantar, digamos, de manera natural y aparte hacer esos guturales tan impresionantes junto con no sé si es el guitarrista o el bajista, es la pareja que hace guturales. No me he fijado bien. A ver si lo pillamos. Retomamos.
Bueno, parece que era el bajista, ¿no? El que hacía los guturales junto con el cantante. Además, muy particular porque se ponía la posición del bajo casi vertical, como si fuera un contrabajo, Sí. pero en un bajo, y lo digo por experiencia, ponerlo en vertical es incómodo. Bueno, tenía puesta, A lo que te acostumbres, ¿eh? sí, tenía una puesta una distorsión al bajo que al hacer el slap sonaba casi como latigazos metálicos, es decir, un sonido muy particular. Eh, Después, la forma en la que colocan la cámara debajo justo del cantante, con esas rejillas, ¿no? En el pedestal tenía rejillas, colocaban la cámara debajo y quedaba como una sensación como que engrandece más todavía Sí, al sí. cantante, ¿no? Y no sé si te ha parecido a ti, pero le brillaba algo en los dientes como si tuviera alguna prótesis metálica o Sí, algo. sí, No, alguna no sé, funda o algo, ¿no? claro, no sé si será una funda metálica o se ha puesto algo justo para la actuación para que quede más con esa apariencia, ¿no? Aparte del maquillaje que lleva y demás. No sé si es parte de la customización Y para la actuación. los ojos los tenía de estos que se tatúan negros. Ujú, Me ha parecido, ¿eh? No sé, no sé. Habrá que buscar una foto en condiciones, pero hostia, me ha molado el Kio este. ujú. Pero además que hacia el final de la salía un S y la voz como Rob Halford. Sí, sí, sí. Además, incluso era dramatizando, ¿no? Tenía momentos como casi a punto de llorar, expresando ahí rabia, Sí, expresando. Es decir, que tenía mucha parte de actuación, de interpretación, no solamente, bueno, aparte lo da todo, este cantante es, vamos, no se le puede decir que no se deja ahí el alma en el escenario. Además tiene que, que estar en forma física, porque se ponía ahí casi a hacer sí. sentadillas con el micro y se mantenía ahí. Digo, este tío está en forma. Pues es un grupo muy interesante. Sí, sí, a mí Santiago habrá dicho, vamos a ponerle esta canción que seguro que se le queda cara de, de lo que se le queda habitualmente, ahí de Pasmarotes. Yo he flipado mucho, es decir, seguramente Yo- nada, ahí lo tienes fácil para hacer la miniatura, David, Sí, sí, porque no, se me queda una cara, digo, se me van a salir los ojos, ¿vale? y a mí. De un momento a otro. Madre Me he mía. tirado hasta que se echó la primera pausa con la boca abierta. Sí. Después normal que se nos reseque la boca, es que nos quedamos Efectivamente. sin saliva ya de madre mía. Señores de Halls, desde aquí, Eso es patrocinennos. Halls Halls, bueno, o pastilla Juanola, sí, a nosotros y a estos grupos japoneses que hay que cuidarles esa voz que tienen. correcto. Bien amigos, bueno pues nos ha encantado, muy divertido, muy impresionante también. Si te gusta lo que hacemos ya sabes, le das a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y ya sabéis que tenéis dos formas para apoyarnos, aparte de suscribiros, clic en el botón de unirte. Y así eres miembro del canal. En el nivel 1 tienes la posibilidad de ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tienes 16 reacciones exclusivas. Creo que llevamos 7. Tendría que contarlo, pero creo que llevamos 7. Bueno, pues después está el tema del Patreon, como Santiago, si quieres tener reacciones personalizadas, pues tenemos el nivel bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Y ya por último, si veis una reacción nuestra y te salta una publicidad, por favor, si la puedes ver, te lo agradecemos un montón. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias de verdad por todo lo que comentáis y aprendemos con vosotros. Y bueno, si me dais más contexto sobre este grupo, os lo agradecemos porque me parece súper interesante. Además, de Bien verdad. amigos, muchas gracias, un abrazo y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.